Nuestro colaborador, coordinador de la revista Diplomacia en Venezuela, está en Europa y queremos aprovechar de un análisis desde la Europa de lo que pasó en Rusia con el grupo Wagner y las consecuencias que dice Le Monde hoy de París, el debilitamiento de la presidencia de Vladimir Putin con este incidente que puede ser una especie de anuncio del final de la guerra también. Muy buenas tardes, embajador. Así es, la prensa internacional ha sido ocupada por los sucesos registrados en Rusia en las últimas horas, particularmente con el grupo Wagner, este grupo paramilitar que ha tenido presencia permanente a los intereses del Kremlin, no solamente en sus operaciones militares en Ucrania, donde ha estado presente en Donetsk y Lugansk desde el inicio de los combates tras la invasión rusa a la República de Ucrania el 24 de febrero de 2022, sino también en algunas operaciones del Kremlin en África, particularmente en países como Mali o la República Centroafricana, donde Rusia intenta competir frente a China en cuanto a su influencia hegemónica y geopolítica a partir de los intereses económicos sobre los recursos que allí se encuentran. Esto podría ser una señal clara de un debilitamiento en cuanto al poderío y control total que ha ejercido el Kremlin en la esfera militar rusa en los últimos años, aunque hemos visto en las últimas declaraciones del líder, precisamente Prigozhin, líder del grupo Wagner, que en este momento pues, se encuentra en paradero desconocido, aunque tras la mediación de Bielorrusia y del presidente Lukashenko, pues ya se ha dado a conocer que la intención del grupo Wagner, a juicio de su líder, no era un golpe de Estado o desacreditar la autoridad del Kremlin, y particularmente el liderazgo de Vladimir Putin, sino preservar de una forma u otra la existencia de este grupo que tenía prevista su disolución el próximo 1 de julio, aunque claro, es un requebrajamiento del sistema político y militar en Rusia sin precedente en los últimos 30 años. Algunos dicen que podría ser como en la época de Khrushchev, después del fracaso de los misiles en Cuba y la actitud de Estados Unidos y de Europa, que pudiera ser también tal vez un cambio de gobierno en Moscú. ¿Qué opinas tú? Bueno, es importante porque nos hemos alejado, o el Kremlin se ha alejado sistemáticamente de la doctrina de Khrushchev y nos hemos acercado más bien a una época que tiene altas reminiscencias a la doctrina Brezhnev. Hemos visto una confrontación directa por parte de Moscú respecto a la comunidad internacional. Se ha vuelto un estado paria tras la invasión de la República Ucraniana. Ha sido condenado por el Consejo Europeo, también por todas las instancias a nivel legislativo y ejecutivo de la Unión Europea con sanciones reiterativas contra Rusia. Se ha desbloqueado gran parte del comercio con Rusia. La dependencia de Europa era en torno a un 40% en total. Se consumían cerca de 165.000 millones de toneladas al año de gas ruso antes del inicio de la guerra, y Europa ha logrado bajar esos niveles a menos de 40.000 millones a través de socios estratégicos como son los Estados Unidos, Argelia y Noruega. En el caso de Estados Unidos, que habían logrado construir una relación diplomática efectiva frente a Moscú, pues también se ha deteriorado significativamente. La posición de la Casa Blanca y del Capitolio es de absoluto apoyo a Ucrania, y esto podría ir en contra también de los intereses propios de la nación rusa. Lo decía Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores alemán, en la reunión de ministros de Exteriores europeos en Luxemburgo esta mañana, que Rusia, bajo el liderazgo de Putin, se está destruyendo a sí misma en ciertos aspectos. Se ha desconectado del sistema SWIFT, ha habido una contracción importante en su Producto Interno Bruto, y esto puede generar malestar significativo en las esferas de poder, no solamente en el Kremlin, sino incluso también a nivel militar. Wagner podría ser una fisura inicial que podría encubrir un abismo mayor, o simplemente pues una acción aleatoria para preservar su propia existencia. Lo cierto es que la disidencia en estos casos es altamente probable, y de hecho hemos visto una actitud bastante férrea respecto al Kremlin frente a cualquier indicio de alta represión, frente a cualquier indicio de disidencia dentro del Kremlin, pero también a nivel de partidos políticos externos, como ha sido el caso sonado de Alexei Navalny. Por cierto, Milan, esta tarde estuvimos aquí en los estudios y conversamos largamente con la secretaria de Políticas Migratorias, Pilar Cancela, de España, del Partido Socialista Obrero Español, y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido, secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y nos decía que estaría abierta a una entrevista para la revista Diplomacia, inclusive tal vez para Brújula Internacional, desde Madrid, ya que estás allí. Nos decía que podían contactarla, y está precisamente tú, que estás en misión cerca del ministerio en Madrid, podrías hacerlo. Así es, embajador. Y de hecho, precisamente en el marco de nuestra agenda formativa aquí en Madrid, hemos tenido pues, encuentros en el Ministerio de Exteriores de España con diversos secretarios de Estado, incluido el secretario de Estado para Iberoamérica, que además tiene una connotación muy importante, embajador, para en nuestro país y para toda la región. España, el 1 de julio, asume la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea con una agenda de cercanía a América Latina sin precedente. Estamos apenas a un par de semanas que se celebre la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC en los días 16 y 17 de julio en la ciudad de Bruselas,
donde estuvimos recientemente en una agenda en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y existe una alta intensidad en torno a profundizar estas relaciones. La última cumbre bilateral se celebraba en 2015. Es inadmisible que haya pasado más de 9 años tras la última cumbre, y esta presidencia rotativa de España apunta hacia eso, que gran parte de los fondos que está destinando Europa en su proyecto de inversión global, los Global Gateway, estén instaurados en América Latina, porque son regiones que tienen una compatibilidad altísima por naturaleza, por lazos históricos, económicos, incluso de lenguaje, y esto tienen que ser vectores. Por primera vez, la comisaria de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se trasladaba a América Latina. De hecho, en épocas de Federica Mogherini, nunca pisó América Latina, pero Josep Borrell, alto representante, jefe de la diplomacia y de la acción exterior europea, sí tiene una alta sensibilidad respecto al caso latinoamericano, y encuentra a los europeos en el marco de su plan de acción y autonomía estratégica en América Latina un bastión importante que nos permitirá incluso nosotros desviarnos de esa bipolaridad a la que el mundo se está tendiendo, con grandes polos como son Beijing y Washington. Precisamente sobre eso hablaba Pilar Cancela, subsecretaria de Estado de España, sobre la nueva presidencia española, que le corresponde por rotación al gobierno precisamente de España, y la relación con América Latina, que será mucho mejor. Así que con esta entrevista cerramos el recorrido por los escenarios internacionales. Volveremos como siempre mañana con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes y hasta un próximo encuentro.